día de hoy quiero compartir con usted el segundo sentido espiritual. ¿Recuerdan que esto estuvimos viendo la semana pasada? ¿Cuántos estuvieron la semana pasada acá? ¿Cuántos están contentos de estar aprendiendo esto que estamos viendo? Recordemos rápidamente discernimiento espiritual. ¿Qué quería decir? Discernimiento espiritual es la capacidad dada por el Espíritu Santo para percibir, para reconocer, para comprender la realidad espiritual detrás de las acciones humanas. Cuando nosotros tenemos contacto con el Señor, su Santo Espíritu nos permite comprender detrás de las acciones humanas qué realidad espiritual existe. Usted puede reconocer cuando justamente la gente le está hablando a usted por interés o realmente lo está hablando con sinceridad. Usted puede saber cuándo es que le están diciendo algo que no proviene del corazón de Dios. Y sabe, si esta casa no tuviese discernimiento espiritual, seguramente hubiésemos tenido muchísimos tropiezos. ¿Sabe cuánta gente ha venido y dicho: pastor, aquí estoy para ayudarle? Y en la primera que ha podido nos ha ido dando en la cabeza. Mire, el segundo sentido espiritual que debemos afinar se llama visión espiritual. Diga conmigo, visión espiritual. A ver, la visión espiritual es la capacidad que nos da el Espíritu Santo para poder mirar desde la perspectiva eterna. Diga conmigo, eterna. Eterna, esa es la característica de Dios. Mirar de una perspectiva eterna, la perspectiva de Dios, para poder decidir sin perder de vista el propósito del Señor para nuestras vidas. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros los seres humanos es que al no tener la capacidad de poder mirar desde una perspectiva eterna, terminamos decidiendo solamente en el momento, en la calentura. ¿Cuántos de los jovencitos que fuimos alguna vez se tatuaron el nombre de alguien que ahora quieren borrar? Cuenten. ¿Sabe por qué? Porque no teníamos una perspectiva del tiempo. ¿Cuántos de ustedes estuvieron llorando por alguien que ahora dicen: en serio, yo lloraba por ese chocne? Para la gente que nos ve, no le hagan quedar mal, por favor. Para la gente que nos ve fuera del país, quiere decir una lagaña, ¿no? Esa es una forma ecuatoriana de decir lagaña. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que dice: ay, ¿cómo pude haber estado fijándome en alguien así? ¿Sabe qué es lo que pasa? Nosotros los seres humanos tenemos una visión limitada, y esa es la diferencia con Dios. Dios tiene una visión eterna. Los hombres tienen visión limitada. Dios tiene visión. Dios tiene visión. Mire, ¿se acuerda usted de Eliseo y Elías? Quizás es lo más gráfico, el pasaje más gráfico para poder comprender qué es esta visión espiritual. Elías, este profeta, se había acercado a buscar un sucesor y miró en Eliseo ciertas características. Eliseo era un muchacho quien ya tenía una vida hecha. Su papá le dejaba un grupo de bueyes y tenía, digamos así, una empresa de arado. Para quienes de alguna manera han tenido un acercamiento a la tierra, saben que el arado es importantísimo para poder sembrar. 2 bueyes llevando un yugo, un palo así largo y abriendo la tierra con surcos. Bueno, tenía bueyes. Eliseo tenía su vida hecha. Y cuando llega el profeta y le dice: vamos, resulta que el hombre le toma tan en serio que invita a un gran asado a todo el pueblo y mata a sus bueyes, diciéndole: voy a servir al Señor con todo, no hay vuelta atrás. Elías tiene algunas cosas muy peculiares, y entre ellas llega un momento donde le dice: ya no me sigas. En 2 ocasiones dice: no me sigas, quédate aquí, ya. Y Eliseo le dice: yo voy a seguirte y voy a estar contigo, por ti y por el Señor voy a continuar. Mire, pasa el tiempo. Eliseo ya no estaba con Elías había sido llevado por el Señor. Y después de haber tomado decisiones tan radicales en su vida, comienza a tener unas manifestaciones interesantes. Entre ellas, un hacha que se cae en el agua. Eliseo corta una rama y el hacha flota. Empieza a tener cosas medias locas. Algunas personas me decían: pastor, desde que empezamos a hablar del Espíritu Santo, de esto, de la visión espiritual, desde que empezamos a hablar de esto, han pasado cosas locas en mi casa.
¿Alguien está pasando algo medio raro en la casa? ¿Alguien está teniendo como luchas en la casa? Diga nomás. Diga nomás. Creo que se quedó todo el grito de los goles se quedaron hace un rato, creo, en el partido de la selección, que no quieren hablar. Pero mire, a muchos de nosotros nos están pasando cosas muy, muy particulares. Una de las cosas que le pasaba justamente a Eliseo es que empezaba a tener ciertas visiones de parte del Señor. El pueblo de Dios estaba en conflicto, en guerra con los sirios, y entonces Dios le revelaba a Eliseo en dónde iban a estar los campamentos del ejército rival. Él le avisaba al rey y rápidamente tomaban precauciones y no cruzaban por esos sitios. El ejército rival dice: aquí hay un espía. Alguien está soplando al ejército de los israelitas en donde nosotros estamos, por eso no los podemos tomar. La gente del ejército les dice: no, rey, no pasa eso. Lo que sucede es que en el otro ejército hay un profeta que se llama Eliseo. Él recibe visiones de parte del Señor y por eso es que no los podemos tomar. Entonces le dicen: muy bien, ¿dónde está ese Eliseo? Lo vamos a matar. Y salen todos a buscarlo. Mire, no sé si a usted le ha pasado eso, pero hay momentos en la vida donde nosotros nos sentimos como un Eliseo perseguido, ¿no? Perseguido por las circunstancias, perseguido por cosas que ni siquiera nosotros hemos provocado, perseguidos a veces por los problemas, perseguidos por cosas que nos pesan, nos ahogan, nos asfixian. A veces consecuencia de nuestras malas decisiones, o a veces simplemente termina de ser cosas que no hemos pedido pero han llegado. Mire lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 15. Dice lo siguiente: el siervo de Eliseo se levantó esa mañana, al salir de la casa. ¿Qué pasó? Vio ¿un qué? No eran dos, no eran tres. ¿Era qué? Era un ejército. Rodearon la ciudad ¿con qué? Con caballos y con carros. Y el siervo dijo a Eliseo, digamos todos: ¿qué vamos a hacer ahora, Señor mío? Oiga, bueno, mi esposa no me dice como Sara Abraham, no dice Señor mío, no. Pero sí me dice: Esteban, ¿y ahora qué vamos a hacer? No sé si a usted le pasa eso. Su pareja, sus hijos, ¿y ahora qué hacemos? Mire, el significado de caballos y el significado de carros dentro del plano espiritual es muy profundo. Cuando la Biblia habla de caballos, en este tipo de contexto, un contexto de guerra, hace referencia al poder del ser humano. Y cuando habla de carros, hace referencia a los recursos que tiene el ser humano. Caballos, poder; carros, recursos. Poder y recursos. Eso es lo que ve la visión humana. La visión humana lo único que mira es el poder y los recursos. Y cuando no tenemos poder y cuando no tenemos recursos, o cuando nuestro poder y recursos son muy chiquitos comparado a los problemas que tenemos, entonces nos regresan a ver y nos dicen: ¿y ahora qué hacemos, Marquito? ¿Qué hacemos? Mire, estamos viviendo una temporada en donde el poder y los recursos están siendo limitados. Este mes de noviembre para la economía ecuatoriana ha sido muy fuerte, muy dura. Y quizás nos estamos preguntando: ¿y ahora qué hacemos? Es que la visión natural solamente mira el poder y los recursos, lo que nos hace falta. La noticia es que Dios no se mueve en una esfera humana. La noticia es que Dios está encima de la lógica humana. Algunos principios de reino. Vamos con el primero. El primer principio de reino que esta noche quiero compartir con ustedes es que la visión humana llega a ver solamente el poder y los recursos que finalmente son limitados. Solamente vemos poder y recursos, nada más. Eso es lo que alcanzamos a mirar. Y cuando no hay poder y cuando no hay recursos, sentimos que estamos en problemas. Los recursos son limitados, el poder es limitado. Y con el poder y recurso humano podemos alcanzar cosas, sí, pero cosas que no tienen un valor eterno.
Y finalmente a nuestros hijos les transmitimos ese legado y les hacemos ver a nuestros hijos que lo único que sirve en la vida es el poder y los recursos. ¿Y quién no tiene recursos? ¿Y quién no tiene poder? Mire, ese qué vamos a hacer es una evidencia de los solitarios que a veces nos encontramos en la lucha cuando solamente miramos nuestro poder y nuestros recursos. Vamos al siguiente verso, vamos al verso 16. Eliseo le dijo, ¿qué cosa? ¿A quién le dijo no tengas miedo? Al siervo, ¿no es cierto? El siervo estaba mirando los recursos y el poder. Eliseo le dijo, no tengas miedo. El ejército que lucha por nosotros es más grande que el que lucha. ¿Sabe? El ejército que lucha por usted y por mí es más grande que las deudas, es más grande que la enfermedad, es más grande que los problemas, es más grande que el rechazo, es más grande que la ruptura familiar. El ejército que lucha por usted y por mí es más grande que la depresión. No les veo muy convencidos esta noche. Es que la visión espiritual, mis amigos y mis amigas, nos hace abrir los ojos a lo que está oculto. La visión espiritual nos hace ver lo que con nuestros ojos naturales no podemos ver. Cuando nosotros tenemos tiempos con el Señor, cuando pasamos tiempos con Dios, cuando nos nutrimos de su palabra, cuando depositamos nuestras cargas en Él, entonces el Señor puede abrir nuestros ojos y nos puede mostrar lo que no estamos mirando. Nosotros estamos mirando solamente los recursos y el poder. Pero resulta que el Señor tiene más poder porque Él es todopoderoso y sus recursos son ilimitados porque Él es dueño del oro y dueño de la plata. ¿Quiere que le cuente algo? La persona más rica de este mundo, la persona más potentada de este mundo no ha podido sacar 1 gramo de oro del mundo. ¿O se ha llevado 1 gramo a alguien? Sigue aquí. Porque el oro y la plata le pertenecen al Señor. La visión espiritual siempre nos hará ver que nuestro Dios es mayor que el problema que estamos atravesando. La visión espiritual nos hará ver siempre que nuestro Dios es más grande que la deuda, que Dios es más grande que los errores que hemos cometido, y tendremos que seguramente pasar un valle en donde tendremos que enfrentar las consecuencias, pero Dios es más grande que las consecuencias. La visión espiritual nos hace entender algo, y esta noche por favor entienda esto. La visión espiritual nos hace entender que siempre el plan eterno de Dios será superior a nuestros problemas temporales. El plan de Dios es eterno, nuestros problemas son temporales. Por eso necesitamos afinar nuestra visión con el plan eterno del Señor y no quedarnos solamente llorando los problemas. ¿Sí están aquí? ¿Seguimos hablando de esto o cambiamos de tema? ¿Está bien? ¿Sí? Más o menos, nomás les veo. Voy a hablar con el presidente de la federación que no ponga un partido antes de un servicio como este. Vamos al verso 17. Eliseo oró y dijo, ¿qué dijo? Abre los ojos. Y esa oración deberíamos tener nosotros. Señor, ábreme mis ojos. Señor, abre los ojos de mi pareja, de mis hijos, de mi familia. El Señor abrió los ojos del joven y el siervo vio que la montaña estaba llena ¿de qué? ¿Qué significaba carros? No, los recursos. ¿Carros de qué dice? ¿Y el fuego representa qué? Diga, ¿qué? El Espíritu Santo. Es que los recursos que te da el Espíritu Santo son superiores a los recursos humanos. Y también vio caballos que rodeaban a Eliseo. Comprenda esto esta noche. Si usted tiene un contacto con el Espíritu Santo y cultiva una relación con el Espíritu Santo, el poder y los recursos del Espíritu Santo le sacarán de cualquier inconveniente temporal que usted esté atravesando. Lo que usted está pasando es temporal.
Así como cuando lloraba por el que sabemos, que ahora no sabe cómo borrarse el nombre, que se hace poner encima una palomita para decir que sí. ¿No? Comprenda, la visión humana es temporal. Lo que usted está pasando es temporal, pero los planes del Señor son eternos y Él dice que tiene planes de bienestar para nuestra vida. Mire, ese Señor abre mis ojos. Es decirle, Señor, hazme ver el poder que hay en el Espíritu Santo, los recursos que hay en el Espíritu Santo para enfrentar las consecuencias, para enfrentar al maligno, los malos tiempos, para enfrentar incluso los desaires que a veces nos hace la gente. Una relación con Dios desarrolla sabiduría y desarrolla inteligencia para poder decidir, no pensando en lo temporal, sino pensando en lo eterno. ¿Sabe cuánta gente va y se mete en unas deudas que después son impagables porque solamente está pensando en lo temporal? ¿Sabe cuánta gente va y hace nexos con gente que no tiene que hacer nexos? Porque está sumido en algo temporal. ¿Sabe cuánta gente toma malas decisiones que después repercuten en su vida? Porque en ese momento se sentía mal, se sentía solo, se sentía abandonado, se sentía que no le querían, parecía que no había salida. ¿Cómo es lo que canta el burrito? Porque estoy solito. Por eso van y como burritos deciden. Comprenda. Mire, los problemas son temporales. Los malos tiempos son temporales, las sequías son temporales. Dios es eterno y sus planes de bienestar son eternos. La visión espiritual nos hace ver el poder que nos da el Espíritu Santo. La visión espiritual nos hace ver los recursos sobrenaturales que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas. La visión espiritual no mira los problemas, mira espacios de gloria. Mire, la visión espiritual no mira un enfermo, mira un milagro. No los veo tan convencidos. La visión espiritual no mira un despido, mira el comienzo de una gran empresa. La visión espiritual no ve una familia acabándose, ve una familia fortaleciéndose, porque empezará a hacer las cosas ahora sí a la manera de Dios. No se deje invadir del problema temporal, porque lo que hoy está llorando, mañana usted lo va a mirar y va a decir: de allí el Señor me sacó. El Señor ocupó eso para fortalecer mi vida, porque ahora yo puedo tener una visión diferente, ya no en lo temporal, sino en lo eterno. La visión espiritual muestra verdades bíblicas profundas. Cuando usted tiene una visión espiritual, usted se sumerge en la palabra del Señor y tiene verdades bíblicas más profundas. Y esos mismos versículos, como alguna vez me decían, son los mismos versículos, los que he escuchado toda la vida, pero cuando ustedes hablan, nos decían el pastor Fernando y a mí, cuando ustedes hablan, como que cobran otra vida. Claro, porque hay visión espiritual en esta casa para gloria de Dios. La visión espiritual permite que tomemos mejores decisiones, porque no estamos pensando en lo temporal, estamos pensando en lo eterno. La visión espiritual nos fortalece en el día de la prueba. ¿Cómo consigo eso? ¿Dónde compro? A ver, pastor, venga, óreme para que se me abran los ojos. A ver, ¿cómo se consigue esto? Se consigue con una vida de oración, una vida personal de oración. Yo no le puedo dar orando. Yo no puedo pelear la batalla que a usted le toca, porque Dios le quiere formar y procesar a usted. El que tiene que orar es usted. Mañana, por si acaso, 5 de la mañana, nuestro tiempo de oración. Pastor, es que no tengo luz. Para otras cosas tienen luz, ¿no? Para el partido de la selección se fueron a molestar en la casa del vecino, del tío, ¿no es cierto? Decían los viejos que cuando uno quiere, puede nomás.
Y cuando algo es importante para nosotros, buscamos formas. La visión espiritual se desarrolla pidiendo un contacto con el Espíritu Santo, diciendo al Espíritu Santo: ábreme los ojos. Quiero ver lo eterno que ve el Padre. Quiero ver cómo Dios ve las cosas. ¿Cuántos iniciaron discipulado de pareja o están en discipulado de pareja en estos módulos que empezamos ayer? Mire, discipulado de pareja es una respuesta a eso. Nuestro discipulado de pareja, les repetimos, no es un llevarnos bien. Discipulado de pareja es una respuesta a nuestro clamor de: Señor, ¿cómo ves el matrimonio? El matrimonio no está hecho para llevarnos bien. ¿O quién se lleva bien? Levante la mano para preguntar a la esposa a ver si es cierto. El matrimonio está hecho para darle gloria a Dios. ¿Cómo conseguimos una visión espiritual? Conseguimos estudiando la palabra y renovando nuestra mente. Cuando hay gente que dice: en esto estoy de acuerdo, en otro no estoy de acuerdo, el versículo de la sujeción a mí se me ha caído. Debo decirle, usted no va a tener nunca una visión espiritual. Porque con Dios no se escoge lo que yo quiero obedecer, se obedece lo que Él propone. Cuando eso pasa, entonces el Señor nos abre los ojos y después entendemos: para esto era. Eso de los diezmos y las ofrendas, eso no, eso sí ya no. Con Dios no podemos escoger lo que queremos, tenemos que obedecer. Y la última cosa, ¿cómo se consigue? Como le acabo de decir, obedeciendo, buscando santidad, siendo fiel en lo poco. Porque cuando uno es fiel en lo poco, el Señor nos pone en lo mucho. Así que en esta noche le animo a que mientras adoramos, usted le pueda decir: Señor, necesito esa visión espiritual. No quiero ver lo temporal, quiero ver lo eterno. Señor, hazme entender, renueva mi mente. No quiero seguir viendo lo que ve todo mundo, poder y recursos. Quiero que tu Santo Espíritu me lleve a poder mirar lo que tú ves. Muchos de nosotros nos preguntamos: Señor, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Qué viste en mí? Es que nos hemos dejado llevar por la visión que ha tenido la gente sobre nosotros. La gente ha visto en nosotros un montón de errores. Dios ha visto en nosotros un corazón dispuesto, por eso estamos aquí. Porque donde hay un corazón dispuesto, Dios está listo para poder destapar esos ojos y para poder mostrarle lo que podemos llegar a ser en Cristo. El Señor dice que tomó lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Mire, mucha gente de los sabios y los entendidos quisiera estar en el lugar en el que usted está, pero Dios ha permitido que sea usted. Pídale que le abra los ojos para que pueda mirarse como Él le ve. Porque cuando usted se vea como Dios le ve, no se va a conformar con migajas que le dé el humano. No se va a conformar con las cosas pequeñas de poder y de recursos que le entrega el humano. Porque lo que le da el Espíritu Santo es algo inagotable. Póngase de pie. Padre, perdónanos porque hemos tenido una visión muy limitada de las cosas, Señor. Porque siempre hemos estado solamente pensando en el dinero, en la influencia, en el poder, en lo limitado, en lo de hoy. Porque no hemos dado espacio, Señor, para poder entender que tu Santo Espíritu es fuente inagotable de recursos, de influencia. Porque tú nos ves diferente a lo que nosotros nos vemos. Hoy te adoramos, Señor.